Ok, comenzamos a trabajar esta actividad de geometría sobre volúmenes. El primer ejercicio, una fruta tiene en todo su centro una semilla aproximadamente esférica. Entonces vamos a suponer de entrada que hay una fruta. Esto no es una circunferencia, sino que vamos a suponer que es una esfera. Entonces esta línea que tengo aquí pequeña va a suponer que me da la parte redonda de la esfera. Entonces esta podría ser la semilla. Y vamos a suponer que por fuera tengo lo que es la fruta. Y la fruta pues también podríamos suponer que es, digamos, de forma esférica. Entonces la parte que tengo aquí en negro sería la fruta y por dentro sería todo lo que tiene que ver con la semilla. Entonces negro para la fruta y cáscara y rojo para la semilla. Entonces dice hay una fruta que tiene en todo su centro una semilla aproximadamente esférica que tiene el doble de ancho que la parte jugosa de comestible. Lo que significa es, cambiemos un momentico los colores para que veamos más fácil la descripción. Lo que significa es que si esta distancia desde el centro hasta no, desde el borde de la semilla hasta acá, hasta el borde donde termina la fruta, o sea, hasta la cáscara, pintémosla de rojo. Esta distancia que hay acá es una de las distancias que están midiendo. ¿Sí? Entonces dice, tiene el doble de ancho que la parte jugosa o comestible de la fruta. Entonces aquí tendríamos que todo esto es el doble de la línea roja que tengo allá. Para que quede más claro, pintémosle de otro color, digamos de azul. Entonces esta línea, que es un diámetro de mi esfera, es el doble de la línea que tengo roja. Si esto por ejemplo midiera 8, entonces la línea roja mediría 4. Entonces nos dice cuántas veces es mayor el volumen de la parte comestible de la semilla. Entonces para poder hacer eso lo que yo hago es calcular los dos volúmenes. ¿Sí? Entonces voy a mirar cuál de los dos volúmenes es el mayor y cuántas veces es mayor con respecto al otro. Otra vez, la fruta tiene en todo el centro una semilla esférica, entonces podría ser esta semilla esférica que tiene el doble de ancho. Como es el doble de ancho, por eso coloqué la línea azul más grande, aunque realmente me faltaría un poquito más grande porque para la parte verde porque está muy pequeñita, pero me refiero a que la línea azul es el doble de la ancha. Vamos a suponer entonces que la línea roja tiene un radio y ese radio mide R y lo escribo con rojo porque va a representar el radio de la esfera de la parte verde. Y vamos a suponer que la línea azul tiene un radio que es R azul. Le coloco R azul porque representa el radio de toda esta esfera, este radio de acá. Entonces lo que dice en la dibujo es que como toda la parte azul desde acá hasta acá es el doble de la línea que tengo aquí roja, yo podría pensar que es que esa línea roja me cabe dos veces, o sea que me cabe una vez acá y me cabe otra vez acá. Ahí están las dos veces, por eso dice que es el doble. Lo que significa que este radio, esta distancia que yo estoy llamando R, mide lo mismo que esta distancia que tengo acá. Entonces básicamente la información que me están diciendo es: tengo una esfera, la parte verde, con una semilla por dentro, otra esfera, solo que es la parte gris, y esta parte de afuera tiene lo mismo que mide el radio de la pequeña. Entonces yo podría ver las figuras de la siguiente manera. Voy a dibujar solamente la parte verde. Entonces la parte verde es esta y vamos a pintarla por dentro. Aquí está toda la parte verde. Eso tiene un radio y a mí me parece que el radio lo podemos dibujar como la distancia desde aquí hasta un borde cualquiera. Cambiemos de color, pongámosle este. Entonces el radio podría ser esta distancia. Y esta distancia mide lo que mide este pedazo, o sea, R. Digamos este pedacito así, sería R. Más lo que mide el otro pedacito de acá, que también es R. Entonces ya tengo el radio de acá. Entonces, si este mide R y este también, toda esta distancia medirá 2R. Con eso en mente le voy a calcular el volumen a esta esfera verde que tengo acá. Tendríamos, habíamos dicho, o si no lo recordamos, que el radio de una esfera viene, el volumen, perdón, viene dado por V es igual a 4 tercios de pi multiplicado por el radio al cubo. Y estoy diciendo que el radio de este
mide 2R, entonces el volumen me quedaría igual a 4 tercios de pi multiplicado por 2R al cubo. Le coloqué el 2R porque aquí en el dibujo dice con azul que el radio es 2R. Y vamos a resolver. Entonces esto me daría que volumen es igual a 4 tercios de pi multiplicado por 8, porque 2 a la 3 es multiplicar 2 por 2 por 2, eso da 8. Y R a la 3 pues es R a la 3. O sea que ese volumen me da igual a 32 pi tercios multiplicado por radio al cubo. Entonces ya tengo el radio de la esfera grande, el volumen de la esfera grande completa es de 32 pi tercios R al cubo. Este lo vamos a tener por aquí un momentico. Escribámoslo por aquí. Ese es el volumen de la esfera grande. Pero resulta que es de la esfera completa, pero yo tengo que quitarle la parte de la semilla. Y la parte de la semilla es el espacio que queda por acá. Ese espacio yo tengo que quitárselo. Para quitárselo, entonces primero voy a calcular el volumen de esa semilla. Y el volumen de esa semilla vuelve y juega. Entonces el volumen de la semilla sería volumen, para la formulita de volumen sería volumen igual a 4 tercios de pi multiplicado por radio al cubo. Donde el radio es esta distancia que teníamos desde aquí a azul, que hace rato habíamos dicho que era R. O sea que el volumen simplemente es este. Como R no es un número que me hayan dado, yo no sé quién es, entonces lo dejo ahí como una R. Entonces, esto que tengo acá es el volumen de la esfera de la semilla. Y el 32 que tengo acá arriba es el volumen de la esfera grande completa. Ahora yo quiero saber cuál es el volumen de la fruta, o sea, de la distancia que hay aquí verde, que es solamente entre la semilla y la cáscara. Entonces yo tengo que restarle a la esfera grande la esfera pequeña. O sea que a estos 32 tercios tengo que restarle estos 4 tercios. Entonces hacemos la resta. Hagámosla por acá. Entonces tendríamos que el volumen de la fruta es igual a toda la esfera grande, 32 pi r a la 3 cuartos, menos la parte de la semilla. Y la parte de la semilla es 4 tercios de pi r a la 3. Aquí hay me equivoqué, estos son tercios, este lo escribí mal, entonces corrijámoslo, son 32 tercios. Y hacemos esta resta, entonces el volumen de la fruta, afortunadamente la resta es fácil, 32 tercios menos 4 tercios, pues me da 28 tercios. Y como los dos tienen pi r a la 3, pues me queda 28 tercios de pi r a la 3. Entonces tengo tres fórmulas para radio, vamos a recordar de qué son. La primera que encontré era esta que tengo acá, y esta había dicho que era el volumen de una esfera completa que tiene un radio 2R, que era la esfera grande. La otra fórmula que encontré fue esta que tengo aquí, que era el radio solamente de la semilla, o sea, el radio pequeño, el radio de la semilla. Entonces dejémosla por acá. Luego lo que hice fue que resté este volumen de la grande, le resté el volumen de la pequeña, y esa resta me dio esta que tengo acá. Y esto que tengo acá es lo que mide el volumen de la fruta. Entonces ahora sí vamos a volver a mirar la pregunta. La pregunta decía, por aquí arriba, dice, ¿cuántas veces es mayor el volumen de la parte comestible de la semilla? Entonces, para yo saber cuántas veces es mayor, lo que tengo que hacer es dividir esos valores. Entonces lo que hago es dividir el volumen de la fruta entre el volumen de la semilla. Y esa división se hace de la siguiente manera. Es lo que hemos llamado una razón. Entonces el volumen de la fruta lo voy a dividir entre el volumen de la semilla. Y entonces el volumen de la fruta dio 28 tercios de pi r a la 3. Y aquí abajo nos dio 4 tercios de pi r a la 3. Esos tres. Esta división es muy fácil de hacer porque yo puedo cancelar el radio con el radio, pi con pi, los tercios con los tercios, y nos quedó 28 sobre 4. Y 28 dividido 4 da 7, porque 4 está 7 veces en el 28. Entonces la respuesta de la pregunta es 7 veces. Entonces, ¿qué significa?
que es 7 veces mayor la parte de la fruta que la parte de la semilla. Y con eso terminamos de resolver el ejercicio. Este ejercicio es importante que lo revisen hasta que quede suficientemente claro. De todas maneras, si tienen dudas, me pueden buscar no en clase, sino por fuera. Y yo con mucho gusto les vuelvo a explicar. Si de pronto les parece confuso, me pueden escribir a las personas que no son estudiantes. Me pueden escribir y yo pues haría una explicación de pronto distinta tratando de que quede suficientemente claro. Bueno, vamos con el segundo. Entonces, votamos ya este está listo. Recuerden, no solo nos podemos conformar con la respuesta, sino que hay que mirar por qué debe dar 7. Bien, aquí tengo dos sólidos, se muestran, están formados por cubos de 1 centímetro. Nos preguntan cuál es el volumen del sólido N. Entonces lo que hay que hacer es contar cuántos cubitos de esos hay. Entonces yo aquí veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cubitos. Y detrás, aunque aquí solamente se ve la cara de 3, como son cubitos, esto está igual, yo pensaría que detrás hay otros 9. De esa manera irían 18 cubitos. 19, 20, 21. Significa que el volumen del sólido N son 21 cubitos. Ahora, el cubito tiene 1 centímetro de lado. Entonces por aquí mide 1 centímetro y por aquí también y por aquí también. Cuando yo multiplico 1 por 1 por 1 me da 1. O sea que esos son cubitos de 1 centímetro cúbico. Significa que tendríamos 21 centímetros cúbicos. Y ya, con eso resolvemos la pregunta número A. El volumen de N es 21. Para hallar el volumen de este hacemos lo mismo. Entonces la idea es que usted calcule cuánto al volumen del cubito M. Yo no le voy a decir. Ahora nos dicen, se quiere construir otro sólido, un sólido diferente. El volumen quiero que sea el doble de este, del sólido M. Y nos preguntan que cuánto tiene que ser. Pues para poder responder la pregunta, primero busquen el volumen de este y ya mira cómo puede resolver la B. Y por último la C, ¿cuál es la razón entre los volúmenes de M y N? Recordemos que la razón es dividir el volumen del primero, en este caso de M, entre el volumen de N. Yo ya leí el volumen de N, le dije que era 21 centímetros cúbicos. Cuando se coloque aquí el volumen, yo no sé qué número será, en centímetros cúbicos, pues cancela esto y lo que lee el fraccionario, esa es la razón. Ojalá lo simplifique si se puede, si no, lo deja así. Bien, este está más sencillo. Vamos con este. Las figuras son paralelepípedos con base cuadrada. Recordemos que un paralelepípedo es una caja y cuando dice que la base es cuadrada se refiere a que el piso acá no me pinta bien. Bueno, aquí ese piso es un cuadro, por todas partes mide 1 y en este pues por todas partes mediría X. O sea que esta distancia sería 1 centímetro y esta distancia también sería 1 centímetro. Y esta distancia mide X y esta distancia acá también mide X. Bien, ahora sí, las figuras son cajas y lo dice a la repetir, entonces sigamos abajo. Vamos a graficar la función volumen de X en cada caso. Entonces pues calculamos el volumen de cada una. Volumen de la primera caja. El volumen de una caja es multiplicar la base, en este caso sería 1 centímetro. Lo multiplicamos por la profundidad es esta y esto también mide 1 centímetro y por la altura, y la altura es esta distancia, o sea X. Entonces eso significa que el volumen es igual a 1 por 1, 1 por X, X centímetros al cuadrado. Entonces nos están diciendo que grafiquemos la función v de X igual a X. Le voy a quitar los centímetros cuadrados para que se vea más sencillo. Entonces hay varias formas de graficar. A mí me parece que una forma adecuada sería tabular esta función. Si X vale por ejemplo 8 o 1 o menos 1 o 3. Y calculamos entonces la imagen de 3 sería reemplazar aquí ese 3. Pues no hay nada más que hacer, entonces me dio 3. Y la imagen de 8 sería reemplazar aquí el 8, entonces me da 8 y no hay nada más que hacerle. Y lo mismo pasa con la imagen de 1 y de menos 1. Y tabulamos, perdón, graficamos los puntos. Entonces en 3 me dio 3, en 8 me dio 8, en 1 me dio 1 y en menos 1 me dio menos 1. Y bueno, aquí me torcí.
El caso es que esa gráfica va a dar una línea recta. Ojalá cuando usted lo haga le quede bonito, no como aquí que me quedó tan feo. Pero bueno, continuemos. Entonces ya tenemos eh, la gráfica del primero. Pues igual se va a hacer la gráfica del segundo, pero mire, cuando multiplique x por x va a dar x a la 2. O sea que así como la gráfica del primero es una función lineal, el gráfico de la segunda debe ser una parábola. Y habría hacia arriba porque x a la 2 me quedó positivo. Entonces, ya sabe, el dibujo de la segunda, cuando usted lo haga tabulando o con el método analítico, le debe quedar más o menos así. Y el primero le debe quedar así. Bien, seguimos entonces. ¿Cuánto debe medir? Ah, no, si el volumen de la figura 2, o sea, el volumen de este, es 3, ¿cuánto mide x? Entonces, otra vez, recuerde que el volumen de este sería multiplicar x, esta distancia que es x, la multiplicamos por esta distancia y la multiplicamos por 1. Entonces, aquí dice que el volumen me da, pues x por x da x a la 2 y x a la 2 por 1 da x. En el ejercicio dice que esto da 3, o sea que x a la 2 es igual a 3. Usted debe buscar un número que cuando le lea al cuadrado la respuesta sea 3 y me lo entrega. Ahí miramos cómo lo busca. Bueno, vamos con el C. Entonces, si el volumen de la figura 2 ya, bueno, ¿cuánto debe medir x? Si la razón entre el volumen de la 1 y de la 2 debe ser un quinto. Entonces, volvemos a trabajar con los volúmenes. Entonces, necesitamos los volúmenes de las dos figuras. El volumen de la figura 2 sobre el volumen de la figura 1. Entonces, nos dice cuánto debe medir x. Si la razón del volumen de la figura 1, la razón del volumen de la figura 1. Como primero me dijeron la figura 1, entonces arriba debe de estar la figura 1 y abajo la figura 2. Y hallamos la razón, entonces primero escribo los volúmenes. El volumen de la figura 1, esta, ahorita lo calculé, me dio x centímetros cuadrados. Pero voy a quitar los centímetros. Y este volumen me dio x a la 2. Lo hice ahorita para poder decirle que era una parábola. Entonces, antes de ponerme a trabajar, a mí me parecería cómodo decir que el volumen de la figura 1 dividido el volumen de la figura 2 es, pues cancelo acá. Arriba tengo una x, abajo tengo 2. Cuando cancele una de abajo con una de arriba, pues arriba no me queda nada, ponemos un 1, abajo me queda solo una x. Me quedo así. Pero ahí dice que no, que eso tiene que ser un quinto. Entonces yo escribo que eso tiene que ser un quinto, por eso escribí esto. Y esto es una ecuación donde usted debe despejar x para ver cuánto le da. Cuando la tenga despejada, lo que le dé x, esa es la respuesta. Hay muchas formas de resolver esa ecuación. Hay una muy obvia, ya tú miras a ver cómo se trabaja. D. ¿Cuánto debe medir x si la razón... bueno, este ya está. Bueno, entonces seguimos con el cuarto. Dice... En un club deportivo tienen 3 cubos numerados del 1 al 3 como se muestra en la figura, que se utilizan en el momento de entregar las medallas de oro, plata y bronce a los ganadores de cada competencia. Me imagino que al que tiene el primer puesto lo ponen acá, al que tiene el segundo puesto lo paran acá y al que tiene el tercer puesto lo paran acá. Entonces dice cuántas veces cabe la caja 3 en la caja 2. Para poder responder esa pregunta, primero necesitamos el volumen de la caja 3 y de la caja 2. Entonces calcula el volumen de la caja 3. Mire que es un cubo, o sea que por todas partes mide lo mismo. Le voy a hacer un zoom. No me va a quedar igual de bonito, pero pues me va a servir para la explicación. Este lado de acá mide x cuartos. Eso es lo que dice acá. Y este lado de acá, pues también debe medir x cuartos porque es un cubo. Y si es un cubo, por todas partes mide lo mismo. Y este lado de acá, que es la profundidad, pues si es un cubo, también debe de medir x cuartos. O sea que por aquí dice x cuartos. Listo, entonces el volumen de esta cajita pequeña que aquí le hicimos el zoom sería multiplicar este lado de acá, x cuartos, por este lado de acá, x cuartos, y por este lado de acá, x cuartos. ¿Listo? Entonces ese volumen es igual, x por x da x elevado a la 3 y 4 por 4 por 4 da 64. Entonces ya tengo el volumen de la caja pequeña. Este volumen es igual a x a la 3 sobre 64.
Esto lo hice para poder calcular ese volumen. A usted le toca calcular el de los demás. Pero bueno, ya tengo el volumen de esta. El volumen de este toca hacerlo. Voy a colocar un volumen mal. Ese volumen, digamos que es igual a x a la 3 sobre 18. Está malo, no lo vayan a escribir así. Solo que es para poder hacer el ejemplo. Entonces aquí dice cuántas veces cabe el de la 3 en la 2. Entonces lo que hago es dividir. Entonces yo digo que el número de veces es igual a dividir el volumen de la 3, que sería x a la 3 sobre 64, entre el volumen de la 2. Voy a colocar este, x a la 3 sobre 18. Recuerde que este está mal escrito, no lo vaya a hacer con ese. Pero bueno, el chiste es que aquí esto es puedo hacer la ley de la oreja. Multiplico este por este. 18 por x a la 3 da 18x a la 3. Y multiplico 64 por x a la 3, que es 64x a la 3. Cancelo esto y me queda un fraccionario. Simplifíquelo. Si la respuesta le queda bien, debe quedar sin decimales y debe quedar un número natural, un número bonito. Pero aquí, pues, en este ejemplo con el 18 no me va a quedar bien porque yo me inventé un número que no me sirve. No vaya a hacer el ejercicio con el 18 porque le queda mal. Bueno, sigamos. Entonces así se trabaja el A, el B y el C. ¿Cuál es el área de cada una de las cajas? Entonces para calcular el área vamos a hacerlo con un cubito que yo voy a dibujar. Entonces supongamos que tengo esta. Entonces, pero vamos a dibujar el cubito por acá. Entonces, hagámoslo así más oscurito. Bueno, entonces para poder dibujar las cajas, perdón, para poder calcular el área de las cajas, voy a dibujarlo. Entonces hagamos esta línea. Y supongamos que me queda así y me queda por acá una línea paralela. Estoy tratando de que me quede igual, pues obviamente no me va a quedar perfecto, pero pues intentamos de que parezca un cubito. Bueno, el caso es que tengo un cubo. Este cubo tiene 6 caras y afortunadamente, como es un cubo, todas las caras miden lo mismo, es como si fuera un dado. Voy a calcular solamente el área de la cara amarilla. Si yo quiero calcular este área, lo que hago es multiplicar la base por la altura, que en este caso dice que mide x porque pues es un cubo de lado x. Bueno, hagámosla para que se vea mejor con rojo. Entonces el área de esto pues sería x por x, me queda x al lado. Ya tengo el área. Y el área de esta cara de arriba, que vamos a pintarla de azul oscuro, pues sería multiplicar este lado de acá por este otro lado de acá. Y otra vez me va a dar lo mismo. Entonces este área también da x a la 2. A la 2. Y cuando yo multiplique este lado de acá por este lado de acá, me vuelve a dar x a la 2. Significa que todas las caras tienen el mismo área. Y por supuesto, pues no es que es un cubo y todas las caras son iguales. Entonces, como esto es un cubo con 6 caras, pues yo tengo que sumar todas las caras. Entonces la primera cara mide esto. Y la segunda también. Y la tercera también. Y la cuarta también. Y la quinta también. Y la sexta también. Entonces sumamos x al lado más 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 x a las 2 y tenemos que el área total es igual a 6 veces x a la 2. Bueno, hubiera dicho desde el principio que multiplicó eso por 6 y me da lo mismo. Bueno, ya calculé una, faltan otras dos. Entonces la idea es que usted calcule cuánto miden esas otras dos áreas. Y bien, en el ejercicio entonces tendríamos, se me perdió. Vamos a ver si aquí, ya. Bueno, entonces calcule la razón de cada una de las áreas, del área de cada una de las cajas. Entonces vamos a dividir. Entonces calculamos, bueno, las áreas, perdón. ¿Cuál es la razón entre el área de la 1 y de la 2? Pues divido el área de la 1 entre el área de la 2 y se acabó. Y aquí lo mismo, divido el área de la 1 en el área de la 3. Bien, por último dice, se cambian los cubos 2 y 3. O sea que van a cambiar este cubo de acá por otro. Y van a cambiar este cubo de acá por otro. Vamos a ver cómo son esos cubos. Entonces dice, se cambian los cubos 2 y 3 por cajas de base rectangular. Entonces esta base ya no va a ser cuadrada, sino que va a ser un rectángulo. Va a tener un lado más grande que el otro.
Y lo mismo va a pasar con la otra. Más o menos el dibujo quedaría así. La base del cubito es un rectángulo, o sea, no todos los lados miden iguales. Y la altura, pues ahorita leo de cuánto mide. Pero entonces la altura no nos interesa. Entonces más o menos el dibujo sería este. Bueno, obviamente está un poquito torcido. Espero que usted lo escriba bien, lo dibuje bien. Bueno, se cambian los cubos 2 y 3 por cajas de base rectangular que tienen el mismo ancho y alto que los cubos 2 y 3 respectivamente. O sea que, por ejemplo, para el caso de la 2 se cambia por esta, donde el ancho y el alto de ese cubo miden lo mismo que el del 2. Significa que por acá mide x medios y por acá también mide x medios y el largo no me lo dieron. Ahora dice cada uno con un largo igual a la aresta del cubo 1. O sea que este largo mide x cuartos. Obviamente el dibujo me quedó chueco porque como es x cuartos es más chiquito, entonces yo debe haber partido el cubo. Pero bueno, entonces aquí tengo una imagen para el segundo cubo. Ya a usted le toca dibujar, le recomiendo que lo haga a un ladito, dibuje cómo quedaría este convertido. Y ahora sí podemos empezar a preguntar. Dice, dibújelas y calcule las áreas y los volúmenes. Entonces el área de este está muy interesante, el volumen también, solo que es más fácil. Recordemos, volumen multiplicó este largo, x cuartos por x medios y por x medios. Ahora vamos a mirar el área. Entonces el área me parece más fácil si lo trabajo con uno de estos cubos. Entonces, sí, un cubo que esté bonito. Vamos a hacerlo por acá. Entonces nos dicen lo siguiente. Hago un ejemplo, ustedes hacen el otro. Este es el primer cubo. Dice, tiene una base rectangular. Por acá vamos a tener una profundidad. Aquí está mi cubito. Me quedó chueco, pero bueno, usted trata de que le quede bien bonito. La idea es, por este lado mide x cuartos. Y por este lado mide x medios. Y por este lado también mide x medios. Si yo quiero hallar el área, primero voy a hallar el área que está de rojo. Ese área es multiplicar base por altura, o sea, x medios por x medios. Y ese área me da x a la 2 sobre 4. Luego voy a calcular el área que está de verde. Entonces le hacemos así. Entonces multiplico x cuartos por la altura. Y la altura es x medios. Entonces cuando yo multiplico x cuartos por x medios, pues me da x por x es x a la 2. Y 4 por 2 me da 8. Entonces ya tengo el área de verde. Aquí la escribimos con color verde. Entonces el área de verde sería x a la 2 octavos. Pongámosla por acá. Y el área de rojo es lo que tengo de rojo, x a la 2 cuartos. Ahora vamos a calcular el área de ¿qué color es este? Magenta, creo. Entonces para calcular ese área multiplico base por altura otra vez. Pero entonces recordemos que esta base, este largo mide x cuartos. Y lo multiplicamos por esta profundidad de acá que es x medios. Otra vez x por 2 da x a la 2, perdón, x por x da x a la 2 y 4 por 2 da 8. Entonces ya tengo el área del techo de color magenta. Ya tengo el área de esta parte lateral de color rojo y el área del frente de color verde. Si yo volteara este cubo, que aquí en Paint no soy capaz de voltearlo, si yo lo volteara, al fondo tendría otra pared igual que la del frente, posterior, y también sería verde y tendría las mismas características, entonces también me diría x a la 2 sobre 8, entonces la voy a escribir del mismo color. O sea que atrás tengo otra pared que también mide x a la 2 sobre 8. Aquí de rojo tengo una cara lateral que mide x a la 2 cuartos, pero a este lado, atrás, también debo de tener otra cara también, que también es roja, esta de acá. ¿Sí? Esta cara también mide lo mismo, entonces tengo que tener en cuenta esa cara, escribámosla por aquí. Y por último, si el techo la pinté de magenta y medía x a la 2 sobre 8, pues la del piso también debe medir exactamente igual, x a la 2 sobre 8. Entonces tengo 6 caras y por eso calculé 6 áreas. Esas 6 áreas son esas que tengo acá. ¿Qué debemos hacer para calcular el área total? Sumar, y esto es una suma de fraccionarios.
¿Cómo hacemos la suma de fraccionarios? Es sencilla. Aquí tenemos x más, vamos a colocarles más, que significa que tengo que sumar. Y colocamos aquí una a, que significa que es el área total y es sumar todos esos. El mínimo con múltiplo de todos estos fraccionarios es 8. Entonces yo simplemente los voy a convertir todos para que abajo tengan un 8. 8 dividido 8 da 1 por x a la 2 da 1x a la 2. 8 dividido 8 da 1 por x a la 2 da 1x a la 2. 8 dividido 4 da 2 por x a la 2 da 2x a la 2. 8 dividido 8 da 1 por x a la 2 da 1x a la 2. No me va a caber. Sí me va a caber. 1, 2, 3, 4, me faltan 2. 8 dividido 8 da 1 por x a la 2 da 1x a la 2. Y el último, 8 dividido 4 da 2 por x a la 2 da 2x a la 2. Listo, y resolvemos esa suma. Abajo me da 8 y abajo tengo 1 más 1, 2, 4, 5, 6 y 2, 8x a la 2. Cancelo los 8 y obtengo que el área total de ese cubo es x a la 2. Listo, lo único que te falta es hacer el del segundo. Mucha suerte.